que dice que la mitad de los estudiantes que abandonan el ciclo superior de la escuela secundaria en el cono sur no lo hacen por cuestiones de pobreza. En una reunión de no hace mucho, cuando planteo esto en Uruguay, se armó un revuelo. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno está viendo, esta es una investigación de CITEAL, de uno de los proyectos de IPE, cuando uno está diciendo, esto que es una bomba como nota, ¿no? Es decir, vos estás planteando que la mitad de los chicos que están, que abandonan la escuela en su ciclo superior, y ojo, en la escuela secundaria, no en todo el nivel, lo hacen por otros motivos que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con algunas de estas cuestiones que planteaba Manuel en relación con el formato, o como me gusta a mí decir más, la configuración institucional de la escuela hoy. Y no hablo de todas las escuelas, pero digo, estoy tratando de plantear algunas tendencias. En ese sentido, si pensamos que una de las principales causas, no la única, del abandono es el desinterés, aquí también la inclusión digital me permite trabajar en líneas que, en definitiva, espero puedan contribuir a achicar esa brecha de expectativas. Y seguimos. Y si dijimos que en América Latina, el continente más pobre, el más desigual, el más heterogéneo, estaba buscando el dato porque no me acordaba, pero voy a redondear, donde tenemos 4.000 lenguas en América Latina. Un poco más, un poco menos. Hay 4.000 lenguas. Esto significa que tenemos que poder, solo con el tema de la lengua, Manuel traía el tema de las lenguas en España. Bueno, acá tenemos este tema. Hay 4.000 lenguas de pueblos originarios. Por eso puse, los estudiantes en nuestra región no son todos iguales. Tienen diferencias intergeneracionales con nosotros, con los adultos, pero tienen, y esto es un tema a preguntarnos también, ¿quiénes son nuestros estudiantes hoy? Tienen diferencias intrageneracionales. Esas diferencias intrageneracionales, que son culturales, que tienen que ver con un montón de cuestiones vinculadas fundamentalmente con la cultura, necesitan una mirada atenta, tanto desde el aspecto de inclusión, como también desde el aspecto pedagógico específicamente. Entonces creo que poder saber que nuestros estudiantes efectivamente tienen una relación mucho más amigable con la tecnología que nosotros, pero también más acrítica. Y aquí vuelvo a esta idea de frente a la pérdida del sentido que algunos vaticinan de la escuela. Yo después, si tengo tiempo, quiero retomar, porque creo que es un planteo a veces un poco simplista, porque para muchos de nuestros estudiantes, la escuela en América Latina, en muchos de nuestros países, sigue siendo el lugar de referencia para poder acceder a conocimiento relevante. Esto lo planteo porque muchas veces se deja de lado que es ese maestro el que puede ayudar a que ese estudiante, a que ese niño acceda a determinados saberes. Por supuesto, a través de la tecnología, pero que seguimos teniendo ese lugar en muchas escuelas. Yo recorro todos los países, voy a lugares realmente difíciles, donde uno encuentra un maestro plurigrado en medio de la nada, con sus computadoras, enseñando. Ese maestro es imprescindible. No tengo dudas de eso. Y para esos chicos, que a lo mejor caminan 3 horas por lo menos para llegar a la escuela, los que estuvieron en el Congreso de OEI la semana pasada vieron el video de Luces para Educar, donde ahí aparece para Perú, un país bien interesante para entender la política TIC, por sus luces y por sus sombras en relación con la política TIC. Aparece esta idea de la necesidad de ese maestro, de esa escuela, para esa comunidad. Y si estos estudiantes que no navegan, sino que viven conectados, y no voy a entrar en esos detalles porque ya sabemos todos lo que ocurre con estas cuestiones, y seguimos adelante, ahí puse
¿no es cierto? Yo siempre cuento de mi nietito, que ahora tiene 4, pero que cuando tenía 1 año y medio, no más o menos, cosas, no llegaba a 2 años, se paró frente al televisor y hacía así, ¿no? Se puso a llorar y no sabíamos qué le pasaba. Claro, él quería, ¿no? Era una tablet, él pasaba y no pasaba nada, ¿no? Entonces digo, bueno, eso solo, tenemos, ni entro porque hay infinidad de ejemplos en relación con esta idea de mobile learning, de la comunicación móvil, de la importancia de la universalización de los celulares en América Latina, que quiero dar una pincelada. Hace 2 años hicimos un estudio que fue un relevamiento de el uso de los celulares para educación en toda la región. ¿Saben cuál fue la tendencia más sistemática en relación con el uso de los celulares? Los que ya me escucharon no lo digan, porque ya algunos lo leyeron. ¿Cuál fue? Fuerte. Mensajes, no. Las fotos, no, eso para el uso. ¿Cuál fue en el estudio que hicimos el dato más relevante de tendencia en relación con el uso de los celulares en las escuelas? La prohibición de uso. Eso fue un dato muy importante y que implicó recomendaciones a los gobiernos, que es lo que hacemos nosotros, en relación con qué pasa con las normativas. Bruno Dowey. Dowey dice que estamos mirando con viejos anteojos, es decir, traduzco, viejos marcos regulatorios. Él no habla de educación, pero sabemos de qué estamos hablando. Viejos marcos regulatorios, con normativas que no están hoy dando cuenta de estos nuevos problemas que está trayendo la tecnología. Pero bueno, esto pasa siempre, porque la normativa siempre va a posteriori de las cosas. Entonces no está mal. Es importante visibilizarlo. Que necesitamos, voy a ir a esta idea de ecología de dispositivos en el aula, pero que implica también una movida, entre comillas, discúlpenme la palabra, para revisar cuestiones que muchas veces las vemos casi como lo que el pez entiende del agua, como naturales, las damos como naturales. Estoy hablando de los espacios, de los tiempos, de los agrupamientos, y hoy agregaría la presencialidad y la virtualidad. Entonces, esta idea de entender el aprendizaje móvil, o el aprendizaje ubicuo, o otras metáforas en relación con todo esto, creo que nos está obligando, y acá hablo a los equipos de inspección, a los equipos de directivos, a los funcionarios, para revisar la normativa en relación con todo esto. Acá hay un problema, y es un problema importante. Recorriendo la región me encuentro que el debate se está planteando en algunos lados como digitalizar la escuela o escolarizar lo digital. Y de hecho, si recuperamos las palabras de inicio, aparecía, ¿no?, más acentuado, más para otro lado. Esto creo hoy que es un debate que no, digamos, que funcionando así como dicotomía, no está tendiendo puentes. A mí me parece que en este contexto, hoy en América Latina, en esta situación donde la cultura digital está modificando mucho de lo que hacemos, mucho de lo que somos, las relaciones. Yo siempre cuento que mi marido yo lo conocí en internet, o sea que no es que no tengo esperanza y en la cultura digital, todo lo contrario. Sí, terrible, pero es verdad, es verdad. Pero bueno, lo que quiero decir es que muchas veces, el impacto, es un tema cuando cuento esto, porque veo muchas caras muy sonrientes y que es un buen motivo para animarnos a las redes sociales, a Twitter, a un montón de cosas. Esto es como un efecto no esperado a lo mejor de las cosas. Pero bueno, estoy tratando de avanzar en relación con lo que implica estar
en la cresta de la ola. Y yo creo que si nosotros nos damos cuenta que más que una época de cambio, esto es un cambio de época, como se dice, en relación con lo que planteaba Manuel, también va a implicar impactos y modificaciones en la manera de hacer escuela. Y esta manera de hacer escuela todavía no la estamos encontrando del todo. Por esto que estamos en la cresta de la ola. Si nosotros pudiéramos leer el diario de ayer, que así sería todo más fácil, podemos saber desde la playa, ver cómo la ola de la cultura digital se está alejando, cómo la revolución tecnológica va dejando los resultados y podemos tomar las decisiones seguras, pero eso no es lo que está pasando. Yo escuché hace 2 años a Brezhnev decir algo que también lo repito en muchos de los foros donde voy o cuando hacemos las asistencias técnicas a los países. Brezhnev dijo, nos equivocamos, hay problemas, hay errores, pero hoy los países de la región se dividen entre los que hacen y los que no hacen. Y yo esto se lo diría también a ustedes. Creo que tenemos que poder darnos, y pasamos de Silmina, miren. Bueno, no se ría que acá hay varios que deben ser de la Silmina como yo, Ojo. Son tiempos híbridos, Silmina y Twitter tengo, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que les quería decir es en relación con esto del que hace y el que no hace, y ahora nos vamos a meter en los que hacen, que son tiempos de experimentación. Esto implica que nos tenemos que poder dar el permiso de innovar, de probar, de generar experiencias, de compartir con otros los resultados de lo que vamos haciendo. Sabiendo, a mí me gusta decir esta frase, pasos cortos y seguros, pero hacia adelante. ¿Por qué? Porque desde la misma concepción de estas políticas TIC, que es un campo nuevo, no está todo cerrado. Entonces, prudencia por un lado, diría, pero es la prudencia hacia la utopía concreta. Es utopía concreta porque es algo posible. Acá puse este chiste que me encantó, ¿no? Lo de, en relación con la configuración institucional. Llegaron las egalitas, sacaron los lindos moñitos, las moñas, como dicen ustedes. Y ahí tenemos a la señorita Rosa que está desmayada con la situación. Esto ya no está pasando tanto. Esto vamos a decirlo. Hoy, en esta idea de tender puentes, creo que lo intergeneracional también se está modificando. Hoy son pocos los que explícitamente dicen esto no sirve, esto es más de lo mismo, esto ya lo hicimos, esto fracasará, esto va a pasar. Pero sí es cierto, y si seguimos, vamos a avanzar ya en la cuestión, la última parte de la presentación, que tiene que ver con lo micro, que tiene que ver con qué hacemos en las regiones de supervisión, los inspectores, los directivos, con esa imagen que es la del chiste anterior, que todavía ocurre. Entonces, vamos a pensarlo desde ese lugar. Algunos me hablaron acá con gran alegría para mí de la matriz TIC, que es una matriz de planeamiento que armamos hace varios años y que es simplemente una herramienta, que a mí me gusta decirlo en estos términos, para rodar, para que se colabore, para que se comparte y se modifique. Con esta idea de Lacan, que Lacan no hablaba, por supuesto, de tecnología, no estaba en eso, pero él decía que para conocer tengo que ver, comprender y actuar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo tomo? Y lo puse con esa imagen del iceberg. Porque muchas veces, cuando encaramos la entrada del proyecto TIC en la escuela, lo que hacemos es ver, actuar, ver, actuar. No nos damos ese segundo momento, y acá voy a empezar a hablar de planeamiento, ese segundo momento del comprender, del poder hacer el análisis de lo que estoy haciendo, de las decisiones que tengo que tomar, de la direccionalidad que le tengo que dar al cambio tecnológico para que, como bien decía la colega, terminemos en un cambio educativo, en una innovación pedagógica.
Otras veces lo que hacemos es ver, comprender y no pasamos a la acción. Acá está lo que decía hace un rato. Tenemos que poder tomar decisiones. Y las decisiones que tenemos que tomar tienen que estar acompañadas de ese proceso de ver y de comprender. Pero estos tres momentos, y acá hablo de la concepción de planificación, no tienen por qué darse en ese orden siempre. Esto tiene que ver con el modelo de planificación que me ayuda a mí, y acá pasamos a la próxima pantalla, no filmina, concebir la innovación y el cambio no como punto de llegada, sino como movimiento, como camino. Esta idea de dirección y no meta. Y puse esa imagen porque creo que entender la entrada de la tecnología en las instituciones educativas, y con la mirada del helicóptero estoy bajando ahora, estoy en terreno, tiene mucho más la forma de lo espiralado, lo complejo, donde lo que se concibe muchas veces como obstáculo es algo que me puede ayudar. Vamos a la próxima. Fíjense, si nosotros pensamos que la imagen objetivo del proyecto TIC en la escuela es la innovación pedagógica, voy a poder concebirla desde esta visión de que ese cambio, esa innovación la puedo gestionar. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo intervenir. No es que hay escuelas innovadoras y escuelas no innovadoras per se. Esto lo aclaro porque muchas veces en el imaginario aparece esto de que, bueno, no, la escuela tal es una escuela que no puede hacer nada, y sin embargo, si nosotros lo pensamos desde otro lugar, miramos cuáles son las condiciones institucionales que posibilitan que esa escuela sea una escuela proactiva de innovación y el cambio, que incluya las tecnologías para no reforzar más de lo mismo, sino para poder hacer algo diferente, que esté orientada hacia las prioridades educativas, por ejemplo. Entonces, algunos puntos, hay mucho, pero digo, me parece interesante compartir estas ideas. En primer lugar, identificar a los portadores de la innovación, que no tienen por qué ser siempre los referentes TIC o los maestros dinamizadores, por supuesto que ellos también, pero también poder pensar un modelo de liderazgo distribuido, un modelo de liderazgo diferente, un modelo de liderazgo que implique reconocer los liderazgos informales que hoy en cada una de nuestras escuelas se están presentando en relación con la tecnología. Los estudiantes bien pueden, y sé que lo están haciendo, bien pueden ser aquellos que en algunos casos sean los portadores de la innovación en la escuela. Tercer punto. Y acá me quiero detener porque es muy común hablar de la resistencia al cambio de los docentes con la tecnología. Y que el problema es que los docentes, en algunos casos, obstaculizan la entrada de la tecnología. Bueno, yo no comparto para nada esa idea. Yo creo que entender que la innovación depende de cuestiones actitudinales de fulano o mengano es no reconocer, y ustedes estuvieron con fulano acá, o sea que saben perfectamente, que esta idea de la resistencia al cambio vinculada a la tecnología está dejando de lado lo complejo que es cambiar la escuela. Y que va mucho más allá inclusive de la tecnología. Ningún mal profesor se va a transformar por la magia de la tecnología en un buen profesor. Entonces, a mí me parece, y vuelvo a esto, hablemos del corazón curricular, que la resistencia al cambio la sacaría y la borraría de nuestras palabras y trabajaría más con esta concepción de que aquel, y estoy hablando de planeamiento ahora, que aquel que no se siente convocado a lo mejor o fascinado por las ceibaritas en el aula, quizás está viendo facetas del problema de la implementación del proyecto TIC en la escuela que yo no estoy viendo desde mi posicionamiento de actor. Es decir, si nosotros lo pensamos desde la planificación del proyecto, y también para los inspectores, eso es importante, cuando arman su mapa de zona o de región,
aquella institución que está planteando aparentemente obstáculos, está viendo cuestiones que a mí me sirven para ampliar la mirada del problema complejo que tengo que resolver. Muchas veces lo que ocurre es que el árbol me tapa el bosque y el dispositivo o la tecnología lo que hace es tapar en el modelo de planificación, a lo voy a decir de esta manera, con un modelo de planificación que es solución busca problema pedagógico. Encuentro una solución y trato de ver a qué problema pedagógico que tengo que resolver voy a aplicar esa solución tecnológica. Y yo creo que el modelo que tenemos que utilizar es al revés. Es identificar el problema pedagógico, ver qué prioridad educativa voy a potenciar y desde allí tomar todas las decisiones con la tecnología a full. Hoy no podemos pensar que podemos seguir haciendo pedagogía sin la inclusión de la tecnología. Esto hay gente que no comparte, hay investigadores que no están diciendo eso. Yo estoy convencida que hoy, para ser un profesor siglo XXI, tenemos que poder empoderarnos con la tecnología. Desde ese lugar que dije emancipador que puede tener la tecnología hoy para nuestros pueblos. Pero desde ese lugar también les digo que poder trabajar esta idea de aquel que no está de acuerdo casi como una ayuda en contra, me suma más al proyecto el que me está diciendo que no, que tiene problemas, que hay obstáculos, que aquel que aparentemente está todo fantástico, está encantado, que es el maestro innovador que gana todos los concursos. Si nosotros lo pensamos desde las mesopolíticas, ese maestro innovador que gana todos los concursos no va a generar el gran cambio del sistema. Tampoco, por supuesto, el docente solo, no estoy hablando en ese sentido. Pero digo, recuperemos esa mirada. A ver, acá voy a tomar esta idea de Habermas de construcción intersubjetiva. Pensar los proyectos tecnológicos, pensar los proyectos pedagógicos, desde un modelo de planificación que parte de los problemas, que recupera la mirada del otro, que trabaja con esta idea que la tecnología nos ayuda de conversación ampliada. Ustedes saben que en este momento hay un montón de gente que está compartiendo esto que estamos haciendo, que están por internet, que están por el canal. Hay un montón de Twitter que ya están viniendo vinculados con el hashtag que pusimos Congreso Ceibal, CEIP. Y esto nos habla de la fuerza que tiene lo digital hoy, también para pensarnos nosotros como educadores y como planificadores en esta idea de que juntos somos más inteligentes. Y si juntos somos más inteligentes, también para pensar los modelos de planificación de los proyectos, vale la pena que trabajemos con estas ideas de recuperar esa mirada del otro, aunque sea una mirada, entre comillas, en contra. Aquel que hoy no se está sumando, nos es más útil que aquellos que están fascinados. Voy a dar un ejemplo. Hace unos años, yo vivo en Buenos Aires, en mi barrio habían construido un edificio de esos que son así muy innovadores, y habían construido los arquitectos alrededor de un árbol hermoso, un árbol muy frondoso, tenemos pocos espacios verdes, todo el edificio. Entonces, bueno, obviamente un edificio premiado, estoy hablando de ejemplo. ¿Qué pasaba? El árbol era un árbol maravilloso, la gente que estaba en los pisos superiores veía ese mar verde y era como estar acá, en Punta del Este, ¿no? Era esa sensación de felicidad. La gente que estaba en los pisos sexto y quinto empezó a tener problemas. ¿Por qué? Porque el árbol se les metía en sus balcones y en sus ventanas y, bueno, ya tanto no les gustaba lo grande. La gente que estaba en el cuarto y en el tercero no solamente tenían esos problemas, sino que además, en uno de los casos, tuvieron que enrejar todo porque tenían chicos que, claro, qué tentación. Tenía las ramas en mi casa, se subían al árbol. Ni les cuento los de los pisos de abajo.
oscuridad total. Bueno, los de planta baja, las raíces que le levantaban la... Bueno, ¿eso por qué lo cuento? Eso es un caso real, no es una metáfora. Esto tiene que ver con el proyecto TIC. Esto tiene que ver con los distintos posicionamientos de actor que cada uno de los interesados de llevar adelante el proyecto está planteando. ¿Desde dónde me paro para? El posicionamiento de actor, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con mi cultura, mis intereses, mis valoraciones, mi historia. Entonces, poder recuperar en esa construcción intersubjetiva, voy a modernizarme, en esa gran conversación que es hoy trabajar con Internet, me permite reconocer estas diferencias. Vuelvo con esta idea del comienzo. Diverso, heterogéneo, mayor inclusión. Sigo adelante. ¿Y cuánto me queda? Ya se olvidaron de mí. ¿Ah? Pues 20 minutos. Vale. Aguanten un poquito, después se van a comer. Me puse así, me muevo para que no se duerman. Bueno, a ver. Y acá un chiste que me gustó, otra idea, ¿no? Cuando dije que íbamos a agarrar el ratón, me refería al manejo del mal, ¿no? Estos momentos, y pasamos a la próxima, donde de alguna manera la pregunta es, ¿qué docente? Que era la última de las preguntas que yo le he hecho al comienzo, ¿se acuerdan? ¿Qué formación docente? Ustedes saben, y ahora con el helicóptero subo un poquito, que los dos cuellos de botella de las políticas TIC en el mundo son, a ver, los que ya lo saben no lo digan, a ver, porque fueron alumnos míos ya lo saben, pero a ver, ¿cuáles son los dos cuellos de botella de las políticas TIC entendidas como políticas públicas en educación? Y Gonzalo, vos no lo digas tampoco. A ver. Conectividad y formación docente, más o menos. Un 50%. ¿Qué pasa? A ver. O sea, formación docente. ¿Y cuál es el otro? El mantenimiento, la reparación de los equipos, todo lo que hace a la logística. Ustedes saben que el costo inicial de una política pública de entrega de dispositivos representa solo, no sé ahora si habrá cambiado un poco el porcentaje, pero en un estudio del BID era solo el 26%, no sé Gonzalo, vos si tenés más, pero por ahí andamos, ¿no? Solo el 26% del costo total, porque después está eso, el recambio, el mantenimiento, la reparación. Pero me voy a detener en este momento en el primer cuello de botella, que es la formación docente. Voy a decir algunas cosas que ustedes seguro que ya las saben, pero me parece importante reforzarlo cuando uno entiende. Yo lo que estoy diciendo, estoy hablando de las dimensiones de análisis de las políticas TIC. Hablé de la primera, que tiene que ver con el gobierno, con la gestión. Ahora estoy hablando de la formación, después voy a hablar de los contenidos, de lo curricular, voy a hablar de la cultura digital y voy a dar una pincelada de la comunidad. No porque no me importe, sino porque no voy a tener tanto tiempo, y algo de infraestructura. Esas son las dimensiones para analizar una política, tanto a nivel macro como también la podemos pensar a nivel de cada una de sus escuelas. La formación docente. Primera cuestión que es importante plantear. Hoy la formación docente se concibe como social y colaborativa. ¿Qué ejemplo voy a dar? Uno muy común y que todos hemos transitado. Nos becan para ir a Harvard o a Montevideo o a Canelones o a Florida o a Buenos Aires, no importa. Nos becan para hacer un curso buenísimo en otra parte. Yo vuelvo a mi escuela. ¿Se transformó en escuela por eso? Quizás se transformé yo y generé conocimientos muy relevantes, pero hay otras cuestiones que hacen a poder concebir el trabajo docente que tiene que ver con esta mirada de lo colaborativo y de lo social. Esto tiene que ver con el formato de la formación. Entender
la unidad de cambio, no como el docente aislado, sino como la institución educativa, pero yo agregaría más, es la institución educativa en un sistema educativo de calidad, democrático, con valores de justicia, inclusivo. La idea de superar el formato curso tradicional. Esto parece una verdad de perogrullo, pero que seguimos insistiendo, no digo acá en Ceilán, no digo acá en Uruguay, pero recorriendo la región se siguen planteando estos formatos tradicionales para enseñar tecnología, en muchos casos sin tecnología inclusive. Entonces, poder fortalecer esta mirada de la capacitación situada, de los modelos mucho más a medida de poder generar comunidades abiertas, como la red global, por ejemplo, que presentaron hoy, que yo no la conocía y que me parece realmente una iniciativa súper interesante. Potenciar esta mirada, vuelvo con esta idea de inteligencia distribuida, juntos somos más inteligentes. Poder compartir, no por bueno, porque a veces parece como que lo hacemos porque, bueno, queda bien, somos buenos, pero en realidad lo importante lo hacemos solos. Hoy no podemos concebir desde esta visión que planteaba Manuel de el modelo y la construcción de conocimiento. El conocimiento solo, aislado, yo solo. La tercera tiene que ver con, voy a pasar directamente al rol de las empresas. Acá sí tengo problemas cuando hablo de esto. Concebir las políticas públicas, las políticas TIC como políticas públicas también implica una revisita a la relación entre lo público y lo privado. Hoy las empresas tecnológicas forman parte, acá estoy más macro, ¿no? Forman parte de la mesa de la negociación de estas políticas. ¿Esto qué significa? Que necesitamos decisiones de estados fuertes, que puedan direccionar lo que quieren conversando y negociando con las empresas. Y voy a dar un ejemplo. En muchos de los países en muchos no voy a decir muchos, en varios países de la región, la formación que se está ofreciendo es la formación de las empresas de tecnología. Esa es la formación masiva que se está ofreciendo a los docentes. No está mal que las empresas ofrezcan formación. Lo que sí está, a ver, no sé qué palabra usar, lo que no, ¿cómo? Lo que hay que revisar, como me están transmitiendo, voy a ser un poco más prudente, lo que hay que revisar es la direccionalidad político-ideológica del Estado en la negociación con el mercado. Porque si el Estado no ocupa ese lugar, lo ocupa el mercado. Entonces, cuando recorro América Latina, me encuentro con esos formatos, los mismos formatos de capacitación, sin adecuar a los diseños curriculares de cada uno de los países, a las necesidades, a las prioridades, al foco. Entonces, este es un tema que lo planteo porque es un tema de debate, pero es un tema importante, porque tiene que ver con quiénes queremos ser, aprovechando la tecnología, aprovechando la mesa de las políticas, que creo que en ese sentido nos ha enriquecido mucho y que ha cambiado la concepción de la política pública en ese sentido. La última tiene que ver con la poca formación directiva y vemos la otra. Acá traje un dato que parece viejo, porque es del 2011, pero no ha cambiado mucho, por eso lo sigo mostrando, en relación con qué hacen los países en relación con la formación inicial. Los países de América Latina invierten mucho en la formación en servicio, en la capacitación, en lo que se llama el desarrollo profesional de los docentes, pero se ocupan poco de los directivos, de los inspectores, y se ocupan poco de la transformación de la formación inicial. Es decir, los nuevos maestros y los nuevos profesores se siguen en muchos casos formando con la misma matriz, no digo con la que estudié yo porque ya es un poco mucho, pero sí con viejas matrices que después, al llegar al aula, no aprenden lo que llamamos el uso pedagógico de las TIC.
No es lo mismo enseñar matemática con tecnología que enseñar historia con tecnología, que enseñar lengua con tecnología. Eso no está llegando todavía masivamente a la transformación de la formación inicial. Esto en muchos de los países es una deuda pendiente. Esto también es una tendencia importante. Lo de los directivos y supervisores, acá no puedo decir nada, porque cuando estaba viviendo me cuentan que hicieron la capacitación de los directores, que hicieron la capacitación de los inspectores. Entonces digo, esa es una tendencia que hay que fortalecer mucho, porque aparece la necesidad de cuáles son las habilidades necesarias, que tienen que ver con algunas de las pinceladas que di antes, con las habilidades necesarias para poder liderar la innovación y el cambio en las instituciones educativas. Para eso tengo que tener una formación específica, porque no es lo mismo que el maestro que está en aula o el jefe de departamento que tiene evidentemente otras funciones, en el caso de la escuela secundaria. Entonces, ese es un punto que vale la pena profundizar y seguir reforzando con esta idea de la unidad de cambio. La unidad de cambio no es el docente aislado. Para cambiar un sistema educativo necesito mucho más que eso. Eso también. Algunos, ¿les interesa que profundice una en la formación docente o pasamos a las últimas ya? A las últimas, seguimos. Bueno, igual esto yo lo dejo, lo tienen, no hay ningún problema. Desarrollo curricular, aprender nuevas cosas de una manera diferente, que implica, y acá voy a plantear, ya que Manuel me dio toda la data, en relación con este modelo del curador de contenidos, ¿no? Es decir, esta idea de aquel que puede armar su trayecto de aprendizaje, su trayecto de enseñanza, tomando de lo disponible, pero también, y acá quiero decir algo que me parece un tema delicado, y es el negocio de las editoriales de texto, acto de lo público y lo privado, del mercado y del Estado. Si lo tuviera que decir de alguna manera rápida, diría, hoy estamos con un debate que es de la descentralización curricular en la escuela, en el aula, a la centralización de contenidos de las editoriales de texto, que están reconfigurando en sus unidades de negocios hacia los contenidos digitales. No está mal, no digo que esté mal que hagan esto, todo lo contrario. Digo, propongo esta idea nuevamente, saber qué quiero, qué necesito, y que hay mucho que es libre, compartido, esta idea de los contenidos abiertos, de las comunidades y redes de profesores. Entonces, poder mirar este fenómeno, este problema que tiene que ver con la política educativa. En relación con esto, yo diría, esta idea del curador implica reconocer una fórmula casi de cocina, diría yo, ¿no? Como cuando cocino, que pienso que reciclo de lo que tengo que incorporar nuevo en la receta y que puedo mantener que se me ando bien. Ese podría ser, de alguna manera, una manera de entender esta idea de los contenidos, sabiendo esto que decía Graciela Ravacoli, superar el PDF y generar instancias curriculares vinculadas con diseñar oportunidades de aprendizaje. Y seguimos, y ya voy terminando. Las escuelas no son islas, son nodos de una red. Esto le hablo especialmente a los inspectores, me parece que ellos tienen un lugar clave en esto, en poder generar estas redes de conocimiento, redes de expertise, que tienen que ver con poder planificar el proyecto de formación como una línea específica del proyecto del PEI o del proyecto pedagógico, en relación a qué necesitamos y que por ahí en otra institución me lo pueden ofrecer. Y seguimos ya la idea de ecosistema. Bueno, acá no voy a entrar porque acá voy a lo que sí quiero plantear este último punto para ir cerrando, que puse huir de las estigmatizaciones. Y de la misma manera que comencé diciendo de los puentes, y que yo creo que son momentos donde podamos empezar, momentos híbridos, ¿no? Como bien planteaba Manuel, libro, pantalla,
donde no todo está dicho, donde estamos muchas veces experimentando en territorios que nos resultan desconocidos. En estas metáforas de navegación, ¿no?, que muchos autores traen cuando hablan de Internet, de la tecnología, creo que son tiempos que para achicar la brecha expectativa de los estudiantes tenemos que corrernos de las metáforas de inmigrantes versus nativos. Hoy esa metáfora no está dando cuenta, y yo la sigo escuchando, no da cuenta de lo que está ocurriendo en la relación entre la tecnología y los adultos, entre la tecnología y los estudiantes. Hoy, y si voy a la anterior, por favor, voy a tomar solo esa idea de los tipos de relaciones que hay, que son mucho más variados que un tema generacional. Fíjense ahí donde dice en el cuarto punto, prosumidores. Hay circuladores de información, hay uploaders, hay interventores, los que pueden, de la información que hay, le agregan algo, un video, y le ponen música, vamos a suponer, ¿no? Pero también hay los que producen, acuérdense de lo de Bowen, usuarios y manipuladores. Y están aquellos que son los metaproductores, que son los que arman comunidades, que acá hay algunos que conozco, los que hacen un trabajo de revisita a la tecnología o a la información que circula. Esto supera muchísimo la relación entre inmigrantes y nativos. Ya la idea de nativo nos quedó chica. Entonces me gustaría también que revisemos la de inmigrantes y la pensemos por cada uno de nosotros. Nosotros ya, esta idea de inmigrantes, los que estamos acá y los que nos están viendo a través del streaming y en internet, también nos está quedando chica. Hay otras metáforas que circulan, la de nómades, hay otras que circulan, hay una que como los colonizadores, la verdad es que no son muy felices, ¿no? Esa de la tecnología la escucharon como caballo de Troya. Esa tiene su tema, ¿no? El caballo de Troya, como para meter otras cosas. Entonces, me gustaría terminar. La pasamos con las redes. Me gustaría terminar con un desafío, y es que nos animemos también a pensar en nuevas metáforas. En metáforas que puedan dar cuenta de la complicidad de todo esto. Que nos permitan salir de esta visión de una educación homogénea, masiva, para todos igual, porque en nuestras aulas no tenemos a los mismos estudiantes, todos iguales. Y que en esas nuevas metáforas, y eso es algo que se los dejo para que ruede, y por ahí por Twitter podríamos hacer el ejercicio con el hashtag del Congreso, de pensar nuevas metáforas vinculadas con la relación entre nosotros y las tecnologías, entre nuestros chicos y las tecnologías. Y quizás también pensar una nueva metáfora para esa nueva escuela, que no es como la que nosotros tuvimos cuando éramos alumnos, pero que tampoco sabemos cómo va a ser. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como dijiste, María Teresa Lugo, proveniente de la República Argentina. No sé si hay algún tipo de preguntas para la magíster. No hay preguntas, por favor no se retiren, tenemos dos preguntas para contestar del doctor Manuel Area, si es tan amable. Son solamente dos preguntas que contesta el doctor en base a la disertación que hizo previamente a la magíster aquí presente. ¿El micrófono? Sí, las personas que hicieron las preguntas que me entregaron, una creo que era Teresita. Perfecto, muy bien.
Las personas que entregaron las preguntas para el doctor Manuel Area, Teresita, sí. Sí, las voy a leer, las tengo aquí. La primera, doctor y magíster, a los dos. Planteó que la educación pública en España está cuestionada y se opta por la educación privada o la no escolarización. ¿Qué ofrece la educación privada en España diferente a la educación pública? Representantes de ATD y primaria. Bueno, esta es falsa. A ver, en España la escuela, la educación privada tiene bastante peso y además tiene una tradición muy vinculada con organizaciones de tipo religioso, de origen católico. No se escucha, pues más cerca. Digo que en España el peso de la educación privada dentro del sistema escolar es bastante fuerte, muy vinculado con instituciones religiosas, ¿no? De doctrina y demás, aunque también hay una inversión, digamos, laica importante. ¿Por qué atrae últimamente lo privado? Pues evidentemente los argumentos son por un lado de tipo ideológico, en el sentido de que hay familias que quieren que sean informados bajo cierto sistema de ideas, como comentaba, de naturaleza más religiosa, pero sobre todo, creo yo, y es mi interpretación, fundamentalmente por la imagen que tiene la educación privada con relación a la pública, en cuanto que los niños, niñas que van a la privada, pues supuestamente tienen, digamos, otro contacto con niños de una clase social media superior, etc. La pública pues se encarga de algún modo u ofrece, digamos, una imagen de peor calidad educativa en cuanto hay más tasas de abandono, fracaso escolar, peor rendimiento, etc. En los estudios realmente no hay estas diferencias sustantivas claras de calidad educativa entre privado y público. Al contrario, hay un magnífico plantel de experiencias y sobre todo vinculadas con la tecnología que se hacen desde la escuela pública. Lo que ocurre es que hay un problema, como digo, de imagen ante las familias, donde prefieren en muchos casos lo privado a lo público. Pero más no puedo abundar. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Considerando que estas tecnologías promueven el paso de una cultura sólida a una líquida y que será preciso desarrollar otras capacidades y otros aprendizajes, ¿cuáles serían las sugerencias para iniciar ese camino a la transformación en la educación? Conocemos el punto de partida y el punto de llegada. ¿Cómo transitar este camino? Creo que fue la inspectora Beatriz Pérez que hizo esta pregunta. Demasiado complejo. Esa es la gran pregunta que nos hacemos desde hace muchos años, ¿no? Ese tránsito y ese caminar desde la situación actual a la deseable, habrá que planteárselo primero individualmente, cada profesor, cada profesora, que plantee dónde estoy, qué sé hacer, qué debo aprender, cómo debo implementarlo en mi contexto. Es decir, hay un primer nivel, digamos, individual. Luego, como apuntaba María Teresa, hay un otro nivel de cambio clave, sustantivo, que es el de centro educativo de institución, y eso significa una reflexión colectiva de una comunidad o cuerpo docente, de crear, de explorar cuál es la situación en la que nos encontramos en este centro con relación a la cantidad de máquinas que hay, de conectividad, de tipo de prácticas metodológicas, y a partir de ahí plantearse qué proyectos comunes, conjuntos como centro podemos implementar y que impliquen evidentemente el uso de la tecnología, el uso y
innovador, ¿no? En la línea que apuntaba yo antes de metodología de proyectos frente a solo un uso de actividades puntuales con tecnología, y lógicamente tiene que haber también un nivel más mezclo, más amplio de zonas o de, como dicen aquí, comarcas, zonas, regiones. Quiero decir, esos son, entiendo yo, lo básico, ¿no? El individuo, profesor individual, cada uno de nosotros tenemos que autochequearnos para iniciar el proceso de cambio, el nivel de centro educativo y evidentemente el del colectivo o la red de centros de una determinada zona o región. Pero es muy complejo que pueda dar una respuesta de qué hacer, ¿no? Hay un elemento que también es interesante. Nosotros decidimos que lo vamos a hacer juntos, no es que nos estamos metiendo uno en el otro. Me parece que un elemento también interesante tiene que ver con la cuestión del monitoreo y la evaluación, o sea, el tema de los indicadores, donde los supervisores, los inspectores y los directivos tienen mucho para decir acerca de lo que está pasando. Entonces, hay toda una cuestión que es las tecnologías para la gestión administrativa, que bien vale la pena fortalecer y poner en valor, porque es un dato fundamental para poder tomar decisiones pedagógicas, que tienen que ver con, si lo digo en América Latina, es nuestros estudiantes llegan a la escuela por el tema de la masividad, por la ampliación de los derechos, la obligatoriedad de la escuela secundaria, el tema de los jardines, etcétera, pero no aprenden todo lo que tenían que aprender. Entonces acá es donde podemos usar la tecnología para poder también hacer el monitoreo y la evaluación de lo que está ocurriendo. Leo la pregunta. Bueno, acá yo tengo una pregunta que es para los dos. Dice, hablaste, tanto tú como Manuel, de creación de contenidos por los propios docentes, como contenidistas. Consideramos que eso se debe enseñar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sí, esa es una respuesta muy sencilla. O sea, evidentemente, esto tiene que formar parte de la mochila de cada uno de ustedes, es decir, la posibilidad de saber crear contenidos. Esto no es sencillo. O sea, tiene que formar parte de lo que tenemos que aprender y que tiene que ver con la otra pregunta, que es cuáles serían esas nuevas competencias para el docente. Claro, evidentemente, esto forma parte de algo nuevo que tenemos que aprender. Y me acordaba, cuando veía estas dos preguntas, y tiene que ver también con algo que Manuel planteó que me encantó en relación con el libro. Yo vengo de una familia de libreros, así que si hay algo que en mi vida me ha marcado es el libro. Mi abuela decía, cuando, por ejemplo, decía, abuela, tenés que, cuando era chica, abuela, tenías que usar determinado remedio, ponerte determinada crema. Mi abuela me decía, María Teresa, ¿lo leíste? Entonces yo le decía, sí, lo leí, ya está. Entonces, esta idea del libro me hizo acordar también en relación con los materiales, con los recursos educativos. Un libro que estuve leyendo, que a lo mejor algunos de ustedes lo digo que no es de educación, así que se lo pueden llevar ahora para las vacaciones también, que se llama El azul de las abejas. No sé si alguno lo leyó. Bueno, El azul de las abejas es de Laura Escobar, que es una autora que vive en Francia hace muchísimos años, es una argentina, que es una chica que a los 10 años se tuvo que exiliar a Francia porque su papá estaba preso por la dictadura argentina en una cárcel no sé si en Córdoba, no me acuerdo dónde estaba. Entonces, ¿qué pasó? Ella no lo veía a su papá, estaba con su mamá en Francia y su papá estaba en la cárcel. Y a su papá se le ocurrió una idea brillante. ¿Saben qué hizo? Le propuso que leyeran ambos, de un lado y del otro del Atlántico, el mismo libro. Y empezaron con el libro de la vida de las abejas, el famoso libro de Mackernick, ¿no? Y empezaron con eso, a leer juntos y a comentar en las cartas qué es lo que les iba pasando a uno y a otro con lo que estaba leyendo.
Y en ese sentido, cuando hoy se hablaba de los materiales, de los libros, de estos tiempos híbridos, y Manuel dijo esta idea de sostener los libros, yo pensaba, ¿cómo haríamos ahora? ¿No? ¿Cuál sería el formato para que esa niña y su papá pudieran seguir teniendo el vínculo padre-hija y pudieran seguir compartiendo un mundo juntos a muchos miles de kilómetros de diferencia, con una situación muy complicada como la que tenían, y sin embargo encontraron esa manera, yo diría, de comunidad, de estar juntos, absolutamente creativa en un contexto tan doloroso y tan terrible. Y de alguna manera los libros y los recursos y los contenidos digitales hoy también yo creo que nos permiten juntarnos, nos permiten reunirnos, nos permiten estar juntos, quizás de una manera diferente, ¿no? Pensándolo de las metáforas, pero también nos permiten estar juntos. Por favor, vamos a la última pregunta, si son tan amables. Me gustaría que después de oír las palabras hermosas literarias que acaba de decir, vuelvo un poquito a ese... Mire, el tema del libro de texto, de papel y el profesor como creador de material didáctico, que creo que va por ahí la pregunta. Me parece fundamental, clave, sustantivo, que un profesor o una profesora tenga que ser el creador de su propio, no de su propio material didáctico, sino del material didáctico adaptado a sus estudiantes. El problema del libro de texto ha sido, a principios del siglo XX, yo creo que un magnífico material en cuanto que permitió organizar y seleccionar qué había que enseñar y hacer un planteo, un planteamiento de cómo enseñarlo con qué actividad. Sin embargo, el libro de texto es igual a material estructurado, homogéneo, único, estandarizado, igual para todos. Y esto pudo haber sido valioso, como apuntábamos, con ese modelo de escuela sólido, ¿no? Homogéneo y demás. Sin embargo, hoy, en un contexto de sociedad de información y conocimiento cambiante, irreplicable y, bueno, de transformación, la idea de este libro de texto estructurado igual no tiene sentido. El problema está en que, como apuntaba María Teresa, en estos momentos las empresas productoras del material didáctico tradicional de texto están también pegando el salto a lo digital y también están construyendo no libros de texto iguales, sino lo que se llaman plataformas digitales, pero que en el fondo buscan hacer algo parecido, es decir, estructurar lo que hay que enseñar digitalmente. Y yo creo que el profesorado tiene que, para una perspectiva innovadora, transformadora y liberalizadora de la educación, tiene que ser el protagonista y el constructor de tecnología del material didáctico adaptado a sus estudiantes. Y esto hay que enseñarlo desde la formación inicial. Yo les decía antes que me dedico a la formación inicial y es el eje clave de mi actuación como profesor. Muy bien. Cortamos acá, me dice Jorge, que realmente el tiempo es tirano, pero yo le pido por favor, vamos a brindarle un muy fuerte aplauso a la maestra María Teresa Lugo y al doctor Manuel Ariel Moreira. Ariel su apellido, Ariel Moreira. Muy bien. Sacamos nuestra duda, un fuerte para el almuerzo, por favor, la medida de lo posible ser sumamente puntuales, porque va a haber una entrega de